Buenas tardes. Hoy les vamos a presentar sobre nuestro tema que viene por el nombre de Arquitectura de Computadoras en Dispositivos Móviles. Los integrantes del grupo somos Juan Carlos Álvarez, Kemuel Chavarría, Jairo Calderón y mi persona, Juan Andrés Fernández. De manera introductoria para el tema, hay que plantearnos una pregunta muy importante, la cual es: ¿qué es considerado un dispositivo móvil? Según la Escuela Superior de Cómputo (IPN), los dispositivos móviles son el conjunto de dispositivos y equipos portátiles de hardware que hacen el uso de la computación para lograr una función específica. ¿Qué significa esto? De que todos los dispositivos móviles son portátiles, porque son móviles. Esa palabra es muy importante para hacerle referencia a su funcionalidad. Entonces podríamos abarcar desde las computadoras hasta no sé, podrían ser tabletas, pero lo más importante, que es donde abarca todo el mercado y es la razón de la presentación, son los dispositivos móviles que tienen un medio comunicativo. En este caso vamos a hablar sobre los teléfonos celulares. Es evidente de que muchos muchos otros dispositivos móviles han estado implementando esta tecnología, pero el mercado tiende a irse siempre hacia los teléfonos móviles, porque son un aparato muy portátil, pequeño, fácil de usar, que le facilita la vida a las personas. Entonces, ya que sabemos lo que es un teléfono móvil, vamos a presentar cómo ha cambiado según las eras y según sus necesidades. En primer lugar, tenemos la primera era de los dispositivos móviles, que en general la funcionalidad del teléfono móvil era hacer las computadoras lo suficientemente pequeñas para que puedan ser transportadas. En este caso se pueden incluir las primeras laptops, pero como bien dije antes, nuestro objetivo es hacia los teléfonos celulares, por lo cual nuestro modelo base es el Motorola DynaTAC 8000X. Este fue el primer teléfono móvil el cual empezó a utilizar ondas y también empezó a presentar lo que viene siendo una batería. Entonces esto cambió completamente la industria, cambió completamente los estándares de lo que iba a ser el futuro. Y bueno, en la siguiente era se ve cómo afectó. Fue tanto el impacto de este tipo de este tipo de telefonías al punto de que se quería reemplazar los cables de comunicación por los medios inalámbricos. Entonces aquí fue donde empezamos a ver los teléfonos celulares con muchísimas más funcionalidades, ya sea, por ejemplo, este Nokia que venía hasta con juegos, venía con mensajería, venía con más capacidad de batería, incluso memoria, pero aquí estamos hablando de kilobytes de memoria, no como ahora, que llega siendo una capacidad de almacenamiento mucho más superior. Pero bueno, la tercera era, que es aproximadamente en los 2000 o por ese entonces, es la era donde los teléfonos o los dispositivos móviles estaban tratando de implementar otras funcionalidades para la experiencia del consumidor. En este caso, se puede presentar un modelo que ha sido revolucionario en la historia de la telefonía o de los dispositivos móviles, que es el iPhone, ya que es el primer teléfono que directamente implementa una pantalla táctil, que bien se habían presentado modelos antes como los BlackBerry, que tenían pantallas entre comillas táctiles por sus dispositivos de lápiz, pero nunca un teléfono que se utilizara con las manos. Y esto fue un game changing en la industria, porque nos empezó a mostrar de que el teléfono funciona más que solo para un medio de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos con esto? Vamos a la cuarta y en la que se podría considerar la etapa actual, que es la etapa en donde los teléfonos o los dispositivos móviles se vuelven una herramienta completa de trabajo.
en donde el usuario tiene un instrumento capaz de realizar tareas complejas, ya sea llamadas, ya sea mensajerías. Por ejemplo, los últimos Samsung tienen una estación de trabajo que se pueden conectar directamente a un monitor y se vuelve una completa computadora de trabajo. Entonces, esta es la etapa en donde el teléfono tiende a ayudarnos hasta cierto punto a facilitar muchas de nuestras tareas. Pero bueno, ya habiendo terminado la introducción, es importante irnos a lo que viene siendo una arquitectura básica. Bien, mis compañeros van a mencionar esto en profundidad, pero de modo introductorio hacia la arquitectura, la arquitectura básica de los dispositivos móviles son los módulos RF, el AF y el CPU. En síntesis, ¿qué es el modelo RF? El modelo RF tiene la funcionalidad de todas las señales que entran o salen del teléfono celular. Entonces el modelo RF tiene como sus siglas el modelo de radiofrecuencia, y está relacionado directamente con el modelo AF, que el modelo AF es responsable de la conversión de estas señales que entran en el teléfono. Entonces es básicamente el módulo que le ayuda al RF a hacer que las señales se puedan oír. Y cómo estas dos cosas se procesan a través del módulo lógico de control, que esas son sus siglas en español, el CPU, que en inglés es Central Processing Unit, que es la estructura estándar de una computadora. Entonces, de esa manera terminamos lo que viene siendo lo básico de una estructura, pero hay muchos componentes los cuales vamos a ir explicando a lo largo de la presentación. A continuación, vamos a hacer mención de los principales componentes, teniendo una idea básica de cuál es la utilidad y cómo fue la evolución tecnológica hasta llegar a los dispositivos móviles como los conocemos hoy en día. Vamos a hablar un poco más sobre los componentes y los detalles más técnicos sobre la arquitectura de los dispositivos móviles. En primer lugar, no vamos a llevar un orden específico, ni mucho menos de importancia, simplemente vamos a ir repasando cada uno de esos componentes. Y vamos a iniciar con lo que es la batería. Las baterías, al igual que los dispositivos móviles y la tecnología avanza a gran velocidad, igualmente ha sucedido con las baterías. Y durante la historia se han utilizado diferentes materiales para construir estas baterías de forma que sean cada vez más eficientes, pues a mayor demanda y mayor calidad de los dispositivos móviles, también se necesita mayor calidad de baterías para que se puedan utilizar de buena forma estos dispositivos. Rápidamente vamos a repasar algunos de los materiales que históricamente se han utilizado. Tenemos el níquel y el cadmio, que fue el pionero básicamente de los materiales de las baterías, que era muy básico, contaba solamente con 1500 ciclos de carga y además de eso, el otro problema con el que contaban es que era bastante dañino para el ambiente. Por eso se buscó alguna solución y un cambio de material. Después vendría el níquel, pero ahora con otro material que sería el metal hidruro. Este sustituyó al cadmio con la intención de que sea menos tóxico y de paso se aumentó hasta en un 30% la duración de la batería. De todas formas, esto seguía siendo insuficiente y las marcas de teléfonos celulares y que producían dispositivos móviles hicieron un gran salto cuando se pasó a las baterías de iones de litio, que estas son las que actualmente dominan el mercado. Esta es la batería más utilizada actualmente y es mucho más liviana y mucho más duradera que las de metal hidruro. El proceso de carga se divide en dos etapas. La primera es una fase de carga rápida que llega hasta el 80% de la batería y como ya al llegar al 80% se tiene un alto porcentaje de batería, pues la segunda carga es más lenta, se demora más el proceso de carga, pues porque ya se tendría ese 80%.
Una de las desventajas es que este tipo de baterías pierden eficiencia con el paso del tiempo. Como vemos que en un dispositivo móvil muchas veces es necesario para hacer un cambio de batería para seguir utilizándolo. Después, una que se está implementando ya son las baterías de polímero de litio, que las predicciones es que en algún momento lleguen a sustituir a los iones de litio, que cada vez están apareciendo más en el mercado. Eh, Pueden acumular la misma energía que las de iones de litio, pero con una mayor flexibilidad. Eso sí, obviamente estas tienen un mayor costo y tienen un mayor riesgo de inflamación. Y después han intentado, esto ya simplemente casi como ficción, porque aún no es una realidad, el experimentar con otro tipo de materiales, por ejemplo, el grafeno, que aún son una posibilidad, pues existe un interés en revolucionar el mercado con este tipo de baterías, pero aún no hemos llegado ahí. Ahora bien, muy rápidamente, ¿cómo funciona una batería? ¿Qué partes tiene? Específicamente las de iones de litio. Cuentan con un ánodo, un cátodo y electrolitos. Estos electrolitos son los que favorecen la movilidad de los iones. Y en las baterías de litio, los ánodos son de metal y pueden ser de cobalto, de níquel, de manganeso o de hierro. Los ánodos de grafito contienen iones de litio. Ahora bien, para concluir con esta parte de las baterías, vamos a hablar de la unidad de medida, que son los miliamperios. ¿Por qué se mide con miliamperios? Pues los voltios bien sabemos que son los que miden la energía, pero normalmente la tensión de funcionamiento estándar de los dispositivos móviles es de 3.7 voltios. Es por eso que es más importante saber a qué velocidad se entrega la energía y por eso es más importante conocer el dato de los miliamperios. Ahora vamos a continuar con lo que vendría siendo la HMI. Esta HMI sería en inglés la Human Machine Interface, que en español vendría siendo la interfaz humano-máquina. Podríamos definirlo como una pantalla que permite al usuario interactuar con el dispositivo. En los dispositivos móviles, el HMI permite al usuario comunicar al dispositivo lo que desea que realice, es decir, media entre las solicitudes del usuario y los procesos internos que realiza el software. Mediante ella, las personas pueden comunicar qué desean realizar con los dispositivos y el mejor ejemplo son las pantallas táctiles con las que cuentan los dispositivos móviles como las tabletas o los celulares actualmente que se despliegan a través de sistemas SCADA basados en la web o a través de una aplicación. Esto cuenta con grandes ventajas, ofrece una variedad de ventajas a los operadores, incluyendo el acceso instantáneo a la información y el monitoreo remoto. Continuando con, continuamos con la memoria ahora de los dispositivos móviles, que sería el siguiente componente que vamos a ver. Para los dispositivos móviles es importante destacar que utilizan la DRAM, que sería la memoria RAM dinámica. Esta es una memoria volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que deja de recibir alimentación, los datos almacenados en ella desaparecen. Una característica de esta memoria es que requiere de un refresco de datos cada cierto tiempo para que permanezcan los datos. Entonces, la, ¿por qué necesita ese ciclo de refresco la DRAM? Porque los capacitores pueden mantener la carga por cierta cantidad de tiempo, pero luego empiezan a descargarse aún cuando están conectados a la fuente de alimentación. Por eso, para que todo permanezca en orden y haya un correcto almacenamiento de los datos, se requiere que sean recargados. Después hay otro tipo de memoria volátil que sería la SRAM, la memoria RAM estática. Esta no necesita este ciclo de refresco, es una de las ventajas que tiene respecto a la de RAM. Sin embargo, este tipo de memoria es más cara y requiere más espacio. Lo que se realiza normalmente es que esta memoria solo se usa en pequeñas porciones como el caché. Entonces, las principales diferencias entre la DRAM y la SRAM es que se usan diferentes
tecnologías para mantener los datos. La SRAM utiliza pestillos para almacenar datos, es decir, un circuito transistor, y la DRAM utiliza condensadores para almacenar bits en forma de carga. La SRAM usa tecnología CMOS de alta velocidad, mientras que la DRAM usa procesos especiales para lograr una alta densidad optimizada. La DRAM, en resumen, tiene una estructura más simple que la SRAM. Y continuamos con el módulo de audio, el módulo AF, del que me hablaba mi compañero anteriormente. Más adelante vamos a hablar también del módulo RF, pero el módulo de audio podemos decir que se encarga de la conversión de las señales de FI, es decir, de frecuencia inmediata, provenientes del módulo RF, le está conectado al módulo RF, y las transforma en señales de voz que se puedan oír en el receptor del teléfono celular. Hablando un poco más técnicamente, el módulo AF está compuesto por un circuito receptor de AF, además de los filtros y amplificadores de AF, y estos están conectados al altavoz del dispositivo móvil en el caso de que sea la salida del audio. En el caso de la entrada de audio, cuenta con un circuito transmisor de AF que igualmente contiene filtros y amplificadores, y estos están conectados al micrófono del dispositivo móvil. Generalmente también se incluye un segundo elemento receptor para producir señales de advertencia, tales como las señales de llamada. Una porción de la voz transmitida, los tonos de DTMF y la voz que provienen de un micrófono se filtran, se mezclan y se aplican al módulo RF para ser modulados junto con las señales de control provenientes de un módem en el módulo lógico de control, que sería lo que controla en general la estructura del dispositivo móvil. Continuamos entonces. Bueno, como mi compañero Jairo mencionó anteriormente el audio módulo, que es el módulo de audio, ahora yo voy a continuar con el módulo RF, que por sus siglas es Radio Frequency, que en español sería radiofrecuencia. El módulo de RF tiene a su cargo todas las señales que entran y salen dentro del teléfono celular, como lo podemos ver en el circuito que tenemos aquí. Este circuito tiene como una entrada solamente que es una antena, que esta nos va a un duplexor. ¿Qué es un duplexor? Un duplexor es un dispositivo muy común en los sistemas de radiocomunicaciones y sobre todo también en los dispositivos móviles. El objetivo de este es permitir el uso de una única antena para transmitir y recibir al mismo tiempo, que esto se logra mediante el uso de filtros de RF. Como lo podemos ver en este circuito, este duplexor nos recibe dos señales. Estas dos señales son la del circuito receptor de RF y la del circuito transmisor de RF, los cuales están separados y reciben señal del sintetizador de frecuencia de canal. Este circuito de receptor RF nos da una salida que nos tira la salida de señal de FI al módulo de AF, y también nos recibe una entrada, por así decirlo, de una señal de información al módulo lógico de control. Ahora, si pasamos al sintetizador de frecuencia de canal, este nos recibe las señales de exploración y selección de canal provenientes del módulo lógico de control. Y por último tenemos el circuito transmisor de RF, que este circuito transmisor de RF es el que recibe las señales de voz provenientes del módulo AF, como lo mencionó mi compañero Jairo. Ahora, si continuamos con los sistemas operativos de los dispositivos móviles, los sistemas operativos para los teléfonos móviles se vuelven cada día más importantes, pues la tecnología avanza y en materia de comunicaciones aún más, claro. La telefonía celular cada vez se convierte más en una parte importante de nuestras vidas. Y en una sociedad que exige más y más, claro, por supuesto, es importante diseñar sistemas que soporten las aplicaciones que se demanden y que sean fluidos, fáciles, accesibles y hasta inclusive un poco divertidos. Es por eso que las compañías móviles han desarrollado una competencia sumamente reñida en cuanto al desarrollo de sistemas operativos móviles. Desde el inicio de los años 90 con el gran conocido EPOC 32 para PDAs hasta los más avanzados y sofisticados actuales como Android y iOS, que además de ser eficientes y estables son multiplataforma.
lo que hace que cualquier persona tenga acceso a ellos desde un smartphone. Ok, ¿cuáles son los componentes de un sistema operativo? Al igual que los componentes de PCs, estos tienen capas y entre sus capas están el kernel. ¿Qué es el kernel? Una de las más importantes y esenciales piezas que componen cualquier sistema operativo es este kernel, que es la capa de software que permite el acceso a los diferentes elementos de hardware que conforman nuestro móvil. También es el encargado de brindar diferentes servicios a las capas superiores, como los controladores de hardware, gestión de procesos, sistemas de archivos, además del acceso y administración de memoria del sistema. Los sistemas operativos para móviles pueden basarse en núcleos Linux, tal como es como el Android, hasta inclusive el iOS, que utiliza un kernel heredado de Unix. Y si nos vamos, en el caso de Android, este sistema operativo presenta la particularidad de contar con un motor Java en el desarrollo de sus núcleos. Ahora, el middleware. ¿Qué es el middleware? Esta capa es el conjunto de módulos que permite que las aplicaciones diseñadas y escritas para tales plataformas puedan ser ejecutadas. Su funcionamiento es totalmente transparente para el usuario, no debiendo realizar ninguna acción ni configuración alguna para su correcto desenvolvimiento. El middleware brinda la posibilidad de ejecutar servicios muy importantes para que otras aplicaciones en capas superiores de la jerarquía puedan ejecutarse. Estos servicios, como mencionamos, son vitales para el normal funcionamiento de la estructura del sistema operativo de nuestro móvil. Entre los servicios que presta esta capa podemos citar motores de comunicaciones, mensajería, funciones de seguridad, servicios para la gestión de diferentes aspectos del móvil, ofrece servicios claves como el motor de mensajería, comunicaciones, codecs, multimedia, intérpretes de página web y servicios web, además de ser un gran soporte para una gran variedad de servicios concernientes al apartado multimedia que es capaz de ejecutar el móvil. Y después tenemos la interfaz de usuario, que es la User Interface, la UI. Este es el elemento del teléfono que usualmente utilizamos para interactuar con el aparato. Sin esa capa no sería posible utilizar nuestro dispositivo, ya que la misma presenta todos los elementos necesarios para facilitar cualquier tipo de tarea que deseamos realizar con nuestro terminal. Además, incluye todos los elementos gráficos que harán posible el uso cómodo y sencillo del móvil. ¿A qué nos podemos referir con esto? Nos podemos referir a botones, a menú, pantallas, listas, entre otros. Por otra parte, también coexisten en el teléfono una serie de aplicaciones que son nativas del móvil y que se encargan de tareas tales como los menús, marcador de número de teléfonos y demás. Ahora, continuaremos con el Digital Signal Processor, con el DSP, por sus siglas en inglés, que es el procesador de señal digital. Ok, el Digital Signal Processor. El procesador de señal es un sistema digital que por lo tanto necesitará un conversor analógico y digital a su entrada y digital y analógico en la salida. Como todo sistema basado en procesador programable, necesita una memoria donde almacenar los datos con la que se trabajará y el programa que se ejecuta. Puede trabajar con varios datos en paralelo y un diseño e instrucciones específicas para el procesado digital. Se puede dar una idea de su enorme potencia para este tipo de aplicaciones. Estas características constituyen la principal diferencia entre un DSP y otros tipos de procesadores. Y aunque hay muchos procesadores DSP, la mayoría son diseñados con las mismas operaciones básicas en mente, por lo que comparten el mismo conjunto de características básicas. Estas características se dividen en tres importantes categorías: alta velocidad de cálculos aritméticos, transferencias de datos hacia y desde el mundo real y arquitecturas de memoria de múltiple acceso. Ahora, si nos metemos dentro del segmento de los dispositivos móviles, un DSP es un sistema implementado en un chip y que está diseñado para optimizar y habilitar distintas funcionalidades en el smartphone, como pueden ser las opciones de carga, la de carga rápida, uso de software de multimedia, como captura de imágenes, videos en alta definición, uso de realidad aumentada, o incluso relacionados con el audio, entre las que destacan la decodificación de archivos MP3, así como ecualizar los niveles de sonidos bajos en la música, ejecutar las acciones necesarias para activar la cancelación activa del ruido, o incluso reconocer la voz del usuario cuando éste lleva a cabo algún tipo de comando por voz. Con esto quiero decir que, en definitiva, un DSP se encarga de procesar señales en tiempo real, como la conversión de señales de voz, video y ambientales en datos computables. Ahora, seguiremos con los procesadores ARM, que son los que más se ven dentro de los dispositivos móviles actuales.
Primero que nada, ARM es la compañía más grande detrás de todos los procesadores de dispositivos móviles y hay dos grandes divisiones. Están los x86 y los ARM, que la diferencia principal es que los x86 utilizan un sistema denominado CISC, que por sus siglas en inglés significa Complex Instruction Set Computer, que es un sistema en el cual cuando le ordenamos a nuestro procesador que haga alguna tarea, él hace una lista de tareas, o sea que cada acción se mapea una lista de tareas dentro de nuestro procesador. Después tenemos la alternativa CISC, que es la que utilizan los procesadores ARM, que por sus siglas en inglés sería Reduced Instruction Set Computer, que son comandos más sencillos y se ejecutan tareas solamente con los circuitos del mismo procesador, es decir, una sola tarea dentro del procesador a la vez. Eso lo podemos ejemplificar con un ejemplo. Imaginemos un procesador con los circuitos necesarios a nivel electrónico para hacer la suma de dos números. Hagamos la suma de 8 más 14 más 32 más 24 más 10, que en total esto me va a dar un 88. Si utilizamos CISC, lo que haría el procesador son sumas una detrás de la otra hasta llegar a este resultado. Es decir, muchas sumas dentro de nuestro procesador a la vez. En cambio, con el RISC es lo contrario. Hay que ir sumando una por cada una. Es decir, 8 más 14 es igual a 22. Este 22 lo vamos a sumar con el 32. Esto me va a dar 54 y así sucesivamente hasta llegar a el resultado, porque básicamente el procesador no es capaz de sumar varios números a la misma vez. Con esto podemos concluir que CISC es cuando uno ejecuta una tarea en CISC es un comando con muchas acciones, mientras que en RISC un comando es una acción del procesador, así de sencillo. Y con esto podemos llegar a la conclusión también de que x86 y ARM son casi completamente diferentes. Es decir, no puedes correr programas hechos para x86 en ARM y no puedes correr programas hechos para ARM en x86 porque los programas no son compatibles. Lo que más hace diferencia de un dispositivo móvil a otro, o de las cosas que más hacen diferencia, es el procesador que tienen implementados. En el área de los teléfonos celulares, podemos encontrar al procesador A14 o A14 diseñado por Apple, que tiene implementado en sus iPhones y en las tablets, junto a su competencia, el Snapdragon 865 Plus, diseñado por Qualcomm. Este Snapdragon se encuentra en la mayoría de celulares de mayor gama dentro de los teléfonos que tienen sistema operativo Android. Entonces, y uno siempre al elegir un teléfono quiere tener el mejor teléfono, y el procesador es uno de esos factores que uno debería tomar siempre en cuenta a la hora de elegir teléfono. Por lo tanto, lo que haré en este momento es comparar dichos procesadores. El A14 es el procesador más reciente que se puede encontrar dentro de los iPhones. El Snapdragon es dentro de los iPhones. El procesador A14 es de 5 nanómetros, tiene una CPU de 6 núcleos, una GPU dedicada de 4 núcleos, y la velocidad de este sería entre 1.8 y 2,99 GHz y además es de 64 bits. Por el otro lado, el Snapdragon es de 7 nanómetros, tiene una CPU de 8 núcleos, tiene una GPU Adreno 650, una velocidad promedio entre 2.4 y 3.1 GHz y también es de 64 bits. En papel se puede ver que el A14 es un poco más desarrollado. De hecho, existen los benchmarks, que son exámenes que ponen a prueba a los procesadores, y como un examen siempre se saca una nota final, y esto es lo que consigue un benchmark, ver cuál es más potente que otro con un resultado final. Como podemos observar aquí, el A14 tiene un resultado final mayor al del Snapdragon con una puntuación de 630.061 puntos, y el Snapdragon con una puntuación de 588.191 puntos. Este benchmark es el volumen 8.3.4 y bueno, puso a prueba ambos procesadores y los al límite para ver
cuál sería su rendimiento en todos los aspectos. El rendimiento de los núcleos del procesador A14 es superior al del Snapdragon, como podemos observar. Y en la mayoría de los aspectos sus números son superiores, pero a la hora de la hora, lo que realmente importa no solo son los números de cada uno, sino lo que más importa es que a la hora de utilizar los dos y la experiencia del día a día, ¿cuál es mejor? El canal de YouTube Tu Tecnomundo, ese es su nombre, ha puesto a prueba a dispositivos que implementan ambos procesadores con diferentes ejemplos de acciones que se llevarían a cabo durante el día a día por una persona normal. A la hora de abrir juegos, en este caso, dicho youtuber ha abierto en ambos al mismo tiempo el juego Asphalt 9 y el Snapdragon ha abierto este en menos tiempo que el procesador A14. Además, ha puesto a prueba los dos procesadores tomando fotos, grabando videos en 4K, abriendo diferentes juegos, ver cuál se calienta más que otro y ha podido concluir que ha tenido una mejor experiencia de uso con el procesador Snapdragon 865 Plus que el A14. Pero con esto podemos concluir muchas cosas, ya que según los test, el benchmark dio un mejor resultado al A14, pero el Snapdragon da una mejor experiencia de uso. Entonces, podemos concluir que el A14, el procesador, es más poderoso que el Snapdragon en fuerza total. En experiencia de uso, el Snapdragon presenta resultados más satisfactorios y cabe destacar que es complicado decir que uno es mejor que otro, ya que depende mucho de los intereses de cada usuario, ya que si una persona con la utilización de un dispositivo necesita llevar este al límite, utilizando su máximo poder, ya sea editando videos, etcétera, el A14 sería el indicado, ya que muestra mejores resultados. Pero si el interés de tener un teléfono celular es de uso diario y no llevar al límite, el Snapdragon podría ser más eficiente, ya que da mejores resultados, unos más satisfactorios, a la hora del uso de este al día a día. En fin, ambos tienen sus pros y contras, debilidades y fortalezas. Al final lo que importa es elegir el que más se acomode a las necesidades de uno y admirar cómo ambos, cada generación, cada año, se vuelven mejores y cómo la tecnología va creciendo y mejorando exponencialmente. Y bueno, entonces, como pudimos definir, en temas de poder es mejor el procesador A14 diseñado por Apple, en experiencia el Snapdragon y en performance depende de cada persona y cuáles serían sus necesidades y cómo utilizarían esos procesadores durante el día a día.